En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te acuerdas que ayer cuando cerramos el Acontece que no es poco dijimos, bueno, a ver mañana? Porque quedamos con el cuerpo un poco así, por lo de los Reyes, Sí. lo del Ya 42 y lo tal. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy. En cualquier caso, así de entrada, no es el primer día que me ocurre, y seguro que no será el último. Estoy convencido que esta tarde, o cuando sea que escuchen a Nieves, muchos oyentes, igual que yo, van a descubrir algo de la historia del pueblo judío, creo sinceramente que muy, muy poco conocido. Y es que, atención, estuvieron muy cerca de tener su propio Estado, no en el Israel actual, no donde están, sino en Madagascar. Que es verdad que la idea no era suya, sino de alguien que apreciaba más bien poco a los judíos. Pero esa idea estuvo, ¿eh? Sí, sí, estuvo. Esa posibilidad existió. Estuvo ahí. Es que sabemos muy poco de esta gente. Voy a empezar a bocajarro. Pero ya te digo que no va a mejorar esto respecto a lo de ayer. Esto va peor. A ver. El 12 de noviembre de 1938, a menos de un año de liarse la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, o como se diga en alemán, uno de los hombres fuertes de Hitler, anunció el plan de la Alemania nazi para convertir la isla de Madagascar en el hogar de los judíos que tanto venían reclamando los propios judíos desde hacía 50 años. Bueno, aunque aquello, la verdad, más bien iba a ser una cárcel. Esto parece un chiste malo, de esto de los nazis, Madagascar, los judíos, ¿no? Pero no es un chiste malo porque además los hubo peores. Como cuando los judíos aprobaron instalarse en Kenia, ellos mismos. Pero eso de que hubiera muchos leones y masáis con mala leche, pues les quitó la idea. Dado que estamos asistiendo al genocidio del Estado de Israel con el pueblo palestino, está claro que no estamos haciendo broma, aunque todos los planes de los judíos en el último siglo y pico hayan sido un auténtico disparate, como para reírse de ellos, porque no te los puedes creer. De lo que se trata hoy es de conocer cuándo empezó este sionismo tan agresivo, cuándo se empeñaron en que tenían que quitarle la tierra a alguien para instalarse ellos, cuándo comenzaron a desvariar con instalarse en Alaska o en Australia o en Libia Oriental, hasta que al final la China les tocó a los palestinos gracias a que los británicos, fueron los británicos pues los que los dejaron a los pies de los caballos y por eso son los que están sufriendo el exterminio de los israelíes. O sea, que no saben bien de la que se han librado en Madagascar, en Kenia, en Alaska y en Australia. Bueno, a ver, todo esto, como todo, pero hoy más que nunca, esto reclama un contexto. Al menos para saber de quién o de quiénes partieron esas ideas, en fin, que parecen un poco peregrinas o descabelladas de Kenia, Madagascar. Sí. Bueno, Madagascar has dicho que fue Göring, sí, pero de Kenia, bueno, vamos por partes. A ver, algunas de esas ideas tan locas partieron de ellos mismos. Ya. Sí, de los judíos, como lugares Claro, provisionales. Para huir, sí, claro. Para huir de las persecuciones en Europa hasta conseguir lo que querían. Su objetivo era Palestina siempre. El origen de todo esto está en los primeros congresos sionistas que se celebraron y en un personaje al que se le considera el fundador del sionismo moderno, Theodor Herzl, húngaro. Este señor es el que organiza en 1897 el primer congreso sionista, 1897, finales del 19. Decir que el sionismo es una ideología ultranacionalista que va fundida con una religión. Es un término que deriva de la palabra Sion. Y Sion es, para los judíos, según la novela bíblica, es la tierra de Israel. Bueno, pues ese señor llamado Teodoro decide organizar un congreso sionista para ver cómo empiezan a organizarse para conseguir lo que ellos llaman eufemísticamente un hogar judío, que suena, un hogar, pues suena suavito, suena flojeras, pero que ya sabemos lo que es para ellos un hogar. O sea, un Estado completo, con su ejército, con sus leyes, con sus normas y con derecho a invadir a todos los de alrededor. Oye, ¿y ese primer congreso cómo fue? Quiero decir, ¿qué se debatió? ¿Dónde se celebró? ¿Acudió mucha gente o poca? No muchos. Se celebró en el Casino Municipal de Basilea, en Suiza, durante los 3 últimos días de agosto de 1897. Acudieron 200 señores vestidos todos de frac. No me preguntes por qué llevaban todo, pero todos de frac. Y acordaron entre ellos que a partir de ese momento el objetivo sería organizarse muy bien y conseguir que los cientos de miles o millones de judíos, o los que fueran, consiguieran establecer
para, abro comillas, el pueblo judío un hogar seguro en Palestina. Ahí he cerrado las comillas ya. ¿Qué medios? Es cierto que están huyendo de una persecución claro. en todas partes. Pues a los judíos se les persigue, empezando por nosotros también, los reyes católicos. Señores católicos, los reyes católicos los expulsaron y los ejecutaban, los asesinaban. ¿Qué medios iban a emplear los judíos para ello, para conseguir un hogar seguro? Pues lo primero, pensaron en facilitar que agricultores, artesanos y comerciantes se fueran asentando en Palestina, poquito a poco. Ahí, como disimulando. Colonización se llama eso. Repito, el año 1897, para entender cuándo pusieron en marcha su maquiavélico plan que están ejecutando ahora, terminando de ejecutar. Inmediatamente después, esos judíos asentados tendrían que federarse en grupos locales, organizarse. En tercer lugar, tenían que fortalecer el sentimiento y la conciencia judía. Ojo, esto era muy importante. La religión por encima. Tenían que ser más fanáticos y facilitar poco la integración. Y por último, ir solicitando en los distintos países subvenciones gubernamentales para conseguir todos los anteriores objetivos. O sea, de ese primer congreso celebrado en Basilea no sale ningún otro proyecto para el hogar judío que no sea Palestina. No, el plan, no sale ninguna alternativa. Nada. Ni Kenia, ni nada. Ni Australia, ni Alaska, claro, nada. En la Biblia pone que Dios les dijo que la tierra era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que tenía que ser ahí. Palestina era su único objetivo. Su Dios inventado y su novela dicen que tiene que ser ahí porque ahí se supone que vivieron en la Edad del Hierro. Esa es la explicación. Teodoro estuvo moviéndose para conseguir apoyos a todos los planes que habían hecho en el primer congreso, pero no consiguió nada. Su mayor fracaso fue no poder entrevistarse con el sultán otomano de entonces porque era el imperio otomano, los turcos eran los propietarios de todo eso que ahora llamamos Oriente Próximo. Como Palestina estaba dentro del imperio otomano, pues querían conseguir que los turcos, pues oye, nos dejáis ir estableciéndonos aquí en un rinconcillo sin molestar mucho, pero no coló, no le dieron la entrevista. Y así llegamos al segundo congreso sionista de 1898. Ahí llegaron muchos más judíos con las ideas más claras y con nuevos objetivos. El más importante, la creación de un banco de donde salieran los fondos para ir comprando tierras para todos los que estuvieran dispuestos a emigrar a Palestina. Teodoro continuó intentando camelarse a distintos dirigentes políticos para que apoyaran la creación de ese hogar judío. Consiguió finalmente entrevistarse con el sultán turco y le pidió una comunidad autónoma en Palestina. Le pidió una comunidad autónoma, fijaros. Y el sultán le dijo que no, yo no te doy nada. Debió pensar el sultán, les doy un territorio autónomo y se acaban quedando con el imperio otomano entero. Estos son tremendos. También se entrevistó Teodoro Herzl con el responsable británico de las colonias de Reino Unido, con Joseph Chamberlain. Nos sonará mucho este nombre. Este era el padre del otro Chamberlain que firmó los pactos de Múnich. Y a este, que era el mangoneador mayor del colonialismo británico, le dicen los judíos, hombre, ¿podríais darnos la península del Sinaí? Ya que estáis controlando toda esa zona del canal de Suez. Pero Reino Unido dijo, no, te voy a dar yo a ti la península del Sinaí, menudo territorio. Lo único que podemos ofreceros, que está bajo nuestro control, son unos 13.000 kilómetros cuadrados, que para entendernos es un poco menos que la provincia de Albacete, en África Oriental. Aquello lo llamaron los sionistas Programa para la Uganda británica. Sí, porque actualmente es Kenia, pero en aquel momento el territorio ese que ahora está en Kenia era la Uganda británica. Bueno, y ahí fue cuando llegó la bronca interna entre los propios judíos. ¿Pero alguien llegó a considerar en serio la oferta de la Uganda británica? Sí, no es que la consideraran en serio, es que se votó y se aprobó. En el Congreso sionista esto se vota. Ostras. Y sí, muchos delegados judíos se retiraron ofendidos porque si en la novela decía que tenía que ser en Palestina, claro. ¿qué era eso de irse a un territorio de señores negros, leones y demás fieras salvajes? Teodoro apostó por ello como solución provisional, como antesala de Palestina. Siempre se insistía en ello. Es la antesala de Palestina. De momento, dijo él, nos vamos con los masáis y luego ya vamos a por los palestinos. Oye, y si nos organizamos bien nos podemos quedar con Kenia y con Palestina. Durante 2 años, entre 1903, que fue año de la celebración del 6º Congreso Sionista, que fue donde se planteó y se acepta esta oferta de la Uganda británica, entre 1903 y 1905, esa fue la opción más factible. Pero fue hasta allí una delegación, hasta la Uganda británica, y no es broma. No les gustó. Sí, no, es que dijeron que era una tierra peligrosa, habitada por leones,
por otras criaturas salvajes y que los masáis, a esos señores no les estaba cayendo bien de ninguna manera la idea y que además esa gente manejaba muy bien la lanza. Por eso declinaron finalmente y muy amablemente la oferta británica. Oye, Nieves, y del resto de lugares que has mencionado como posible destino del hogar judío, Australia, Alaska, ¿tuvieron en algún momento visos de prosperar o no tanto como lo de Kenia? Mucho menos. Muchos planes se Como lo de consideran. Madagascar, vamos, Sí, en fin. todos ellos se pusieron encima de la mesa y se plantearon, pero no prosperó ninguno porque además es que se sabía que no iba a salir bien. Y en 2024 tenemos las pruebas de por qué ya se sabía que no iban a salir bien ningún plan. Los sionistas judíos son muy malos vecinos. Hasta Lenin planteó crear un oblast. Un oblast era una región, una provincia autónoma para que se instalaran. Y Crimea fue una posibilidad contemplada, pero no, aquello no cuajó porque tampoco alrededor dijo que no, que estos vienen a una esquina y se quedan con todo. Los británicos también recibieron la petición para instalarse en la Guyana británica. Oye, ¿nos dejáis ir a la Guyana? Pero los británicos dijeron, no, la Guyana ni broma. Roosevelt rechazó que se instalaran en Alaska y dijo que aunque era un territorio que estaban repoblando, estaba muy despoblado, dijo, oye, si nos viene bien gente, pero ojo, que no fueran más de un 10% de judíos. Un tope. Un dirigente judío propuso también instalarse en la región de Kimberley, al norte de Australia, una región casi tan grande como España, pero tampoco Australia lo aceptó. El propio Teodoro barajó varias posibilidades en América del Sur y esto lo está publicado por él mismo en un libro que tiene publicado, se llama El Estado Judío. Oye, ¿y el plan de la Alemania nazi, con el que hemos arrancado la conversación, lo de Madagascar, se propuso, has dicho antes, en 1938? En el 38, vale. sí. Y se puso en marcha en 1940. Se puso en marcha con la caída de Francia ante los nazis. Como Madagascar era colonia francesa, también Madagascar quedaría bajo propiedad nazi. El plan era convertir la isla en un estado policial bajo control de las SS y trasladar allí a 4 millones de judíos. Esto era un hogar judío, esto era una cárcel. Claro, ese era el plan. Y de hecho, seguramente para exterminarlos allí. Ya. Pero bueno, ese plan se torció y se cambió esa solución territorial, que eso fue como se llamó, una solución territorial para los judíos, por la solución final, gaseándolos en los campos de exterminio. Y ese exterminio lo permitieron Europa y Estados Unidos. Eso se permitió. Vieron, como quien oye llover, por un lado, que oleadas de judíos fueran colonizando a la chita callando parte de Palestina desde el siglo XIX, por oleadas de decenas de miles. O sea, no pararon, gracias a que los británicos les regalaron a los judíos en Palestina un territorio que no era de los británicos, no era suyo. Vieron europeos y americanos, como quien oye llover, las expulsiones de judíos en Alemania en la década de los 30, las leyes raciales de Nuremberg, el Holocausto, y no solo lo vieron. Europa y Estados Unidos cerraron sus fronteras para que los judíos no entraran. Y esas son las consecuencias que están pagando ahora los árabes. La impunidad internacional y el despotismo con los que actúa Israel son todavía las rentas de las que vive porque el mundo dejara tirados a 6 millones de judíos en la Alemania nazi. Por eso ahora el mundo les perdona que los israelíes masacren a decenas de miles de gazatíes y libaneses empleando la misma impunidad que emplearon los nazis. Hombre, a ello se suma, por supuesto, crueles intereses económicos. En 1956 Estados Unidos le paró los pies a Israel cuando iniciaron la invasión del Sinaí y ahora Estados Unidos les ha dicho, sin problema, seguid invadiendo, que también estamos interesados. I like my town with a little drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. Bueno, Nieves, interesantísimo lo de hoy, como siempre. Hoy es que yo creo que esto no lo conoce, lo conoce muy poquita gente, todo esto. Yo me voy enterando poco a poco de las cosas también, No bueno, lo sé. A ver si mañana, no sé, un poquito, Tú sé. No pierdas la esperanza conmigo. Rebusca por ahí en el baúl de la historia. Venga, mañana repetimos. Gracias, un beso, Carlos, Nieves. chao. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world
while God was sleeping. You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Knows when he's in with weasels. Here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison.